Saludos cordiales reciban estimadas docentes de parte del grupo de estudiantes de tercero C, carrera parvularia. Le damos la cordial bienvenida al video tutorial para docentes con enfoque de expresión artística del lenguaje, utilizando diferentes técnicas en niñas y niños de 3 a 4 años de edad, destacando principalmente el mimo y la danza como principales técnicas de aprendizaje. Primero veremos lo que es el lenguaje artístico. ¿Qué es el lenguaje artístico? El lenguaje artístico se refiere al código de comunicación que el artista usa para transmitir su mensaje. El artista trata de transmitir su mensaje por medio de sentimientos y a la vez trata de provocar reflexión en las personas. Una de las características principales del ser humano es su capacidad de comunicación. Es por eso que el hombre necesita del lenguaje para comunicarse. El artista es una forma de expresión universal, ya que podemos encontrarlo en cualquier parte del mundo, sin importar el idioma, el lenguaje, el dialecto, las costumbres o tradiciones del lugar, puesto que los sentimientos como la alegría, la tristeza, el amor y entre muchos otros son percibidos y transmitidos de la misma manera. De esta manera, a través del lenguaje artístico podemos expresar y dar a conocer la cultura y la sociedad de un lugar. Por ejemplo, nosotros podemos dar a conocer nuestra cultura ahora aquí en Santo Domingo por medio de los sáchilas. Nosotros vemos un sáchila, observamos su cultura por medio de su música, por medio de su vestimenta, por medio de su comida. Igualmente, por ejemplo, un montuyo, por medio de sus bailes, por medio de su vestimenta blanca, sus sombreros y entre otros, igualmente por su comida. El hombre es el arte, el hombre y el arte nunca se van a separar, ya que por medio del arte se transmiten las emociones y sentimientos característicos de este personaje, en este caso el artista. El lenguaje artístico está integrado de un contenido y forma. El primero es el conjunto de ideas artísticas que expresa los sentimientos, las emociones, las vivencias, sensaciones de cada artista por medio del mensaje que nos quiere transmitir o nos trata de transmitir. Mientras que el segundo es el momento en el cual o por medio del cual se expresa el contenido. No existe el uno sin el otro. ¿Qué quiere decir? El artista no puede vivir, no puede estar sin el lenguaje, sin la comunicación, para podernos transmitir los sentimientos, las sensaciones o el caso que nos quiera transmitir. Igualmente, el lenguaje no puede estar sin el artista, porque sin el artista no puede llegar la comunicación con nosotros. Y por último tenemos las técnicas del lenguaje. Hay algunas técnicas de lenguaje, por ejemplo, el dibujo y la pintura, la fotografía, la escultura, arquitectura, música, cine, teatro, danza, mimo, de las cuales vamos a ver con mis compañeras a profundizar un poquito más este tema. A continuación, mi compañera les va a dar un poquito más sobre los siguientes temas. ¿Cómo están? Yo les voy a hablar acerca de las técnicas de lenguaje de expresión artística. Tenemos diferentes técnicas de lenguaje para las cuales vamos a nombrar las siguientes. Empecemos con la de la pintura. La pintura realiza diferentes líneas, trazos sobre una superficie, ya sea esa de diferente forma, textura o diferente color. También incluso podemos hacer el tema del lenguaje de la pintura. Este tipo de lenguaje utiliza mucho también el tema de lo que es el lenguaje iónico, que aquí podemos ver que claramente se representa, ya que el lenguaje iónico representa lo que es, quiere captar la realidad por medio de una imagen, y podemos ver que la pintura claramente lo hace. También tenemos otro tipo de lenguaje que es el tipo de grabado, que lo tenemos en la parte de acá. ¿Qué es la técnica de grabado? Son estampados. Eso de aquí lo podemos hacer incluso, como podemos ver, este de aquí es una técnica de lenguaje grabado. Es un estampado que también lo podemos hacer en una superficie de diferente forma, textura o diferente color. Aquí también aplicamos lo que es la técnica de lenguaje iónico, que como ya les hemos dicho, es la representación de la realidad en una imagen. También tenemos lo que es la técnica de la fotografía. ¿Cómo podemos captar en una fotografía también un tipo de lenguaje? Este también, ¿qué es lo que capta? Capta imágenes, capta colores, incluso capta iluminaciones que son plasmadas en una imagen, en una impresión. También se la puede hacer en diferentes texturas, colores, diseños, también se lo puede hacer. Incluso aquí, como podemos ver acá, también es igual que el lenguaje, también utiliza el lenguaje iónico. También tenemos lo que es la escultura. ¿Y qué es la escultura? Porque
Este también es un tipo de lenguaje, pero en este de aquí, en cambio, es un lenguaje que lo podemos moldear, lo podemos modelar, este tipo de lenguaje, ya sea, por ejemplo, aquí podemos ver una escultura. Ese también es un lenguaje iónico, pero aparte del lenguaje iónico también utilizamos mucho lo que es el tacto también en este tipo de lenguaje. También tenemos el lenguaje de la arquitectura, y por el lenguaje de la arquitectura, este de aquí es un arte, y es el arte de diseñar, de crear, de elaborar, y también de ir adaptando superficies que son, en muchos de los casos, son superficies muy grandes, que tienen que, por ejemplo, ser a veces son volumétricas y son por lo general grandes, pero también pueden ser pequeñas. Y ese es el arte del lenguaje de la arquitectura. Aquí también nosotros podemos ver más, aquí es un tipo de lenguaje que mide el espacio y el ambiente. En lo que es literatura, en cambio, nosotros encontramos lo que es la expresión a través de palabras, que transmiten a través de un lenguaje, ya sea verbal, ya sea poético y también narrativo. Ese es el tipo de lenguaje que utilizamos en lo que es la literatura. Vamos también con el tema de la música. ¿Y qué utilizamos en el lenguaje de la música? Pues bien, en el arte de la música es el tema de organizar, modular nuestra voz, ya sea esta humana o ya sea esta instrumental. ¿Y qué utilizamos en lo que es la música? Pues se transmite a través de un lenguaje, como bien lo dice la palabra, es un lenguaje musical. Eso es lo que tenemos en la técnica del lenguaje de la música. Y seguimos también con el tema del cine. Como ustedes pueden ver, el cine es un arte también, y es un tipo de lenguaje además, y es la técnica de proyectar fotogramas sucesivos, haciendo recrear movimientos. Para esto, a la par de unos registros de sonido, imitan los dramas existenciales y se transmiten a través de un cinematográfico. Eso es lo que es el cine. ¿Sí? También pasamos, y es otro tipo de lenguaje, también pasamos al tema de lo que es el teatro. ¿Y qué hacemos nosotros en el teatro? Bueno, pues el teatro son artes escénicas en este caso, donde tenemos un público que nos está viendo, y ellos están dramatizando, están narrando historias, y aquí utilizamos mucho el tema de lo que es el lenguaje a través de escenas, a través de música, a través de sonido, a través de un espectáculo. Eso es lo que quiere decir con el tema de teatro, y también es un arte y considerado también un lenguaje. Aparte de ese de ahí, y para también complementar, nosotros vamos a tomar muy en cuenta en esta tutoría el tema del mimo, que también viene a hablar está dentro del teatro. Más adelante mi compañera les va a extender un poquito más el tema del mimo, pero también vamos a hablarle acerca de la danza, que ese es otro tipo de lenguaje muy importante. ¿Por qué? Porque por medio del lenguaje nosotros transmitimos, de ese tipo de lenguaje que es la danza, nosotros transmitimos movimientos, nosotros transmitimos emociones, y ya utilizando sea corporal, sea con el ritmo, estamos transmitiendo emociones, estamos transmitiendo incluso sentimientos, podemos transmitir a través de la danza, y eso de aquí pues lo acompañamos obviamente con lo que es la música. Muchísimas gracias. Esto ha sido el tema que hemos estado tocando, es acerca de los tipos de lenguaje de la expresión dramática. A continuación mi compañera les va a hablar un poquito más extenso sobre el mimo. Gracias. Hola, mi nombre es Heidi Ceballos y yo les voy a hablar sobre el mimo, el recurso de expresión corporal a nivel educativo y recreativo. ¿Cómo hablar sin utilizar palabras? ¿Cómo hacer magia sin ser mago? ¿Cómo hacer visible lo invisible? Son algunas de las preguntas que nos planteamos al usar la expresión corporal, pero todas estas preguntas se resumen en un solo concepto, que es el mimo. El mimo se trata sobre una representación expresiva donde los alumnos expresan a través del movimiento de su cuerpo, sus gestos y sus miradas sin utilizar la comunicación verbal.
La técnica del mimo es de mucha importancia, sobre todo en los niños con discapacidades diferentes, sordo o mudo, ya que estos les ayuda a relacionarse y socializarse de mejor forma. También les da soltura y confianza, emociones por medio de la comunicación visual, porque ellos proyectan con sus gesticulaciones y sus movimientos. A través de la mímica permite que nuestros alumnos adquieran unos dotes emocionales y un aprendizaje sobre sus propias posibilidades, reforzando también la comunicación con los demás y a llevarse de mejor manera. Tipos de mimo. Los tipos de mimos que existen son el mimo callejero, el mimo teatrales, mimo famoso, mimo moderno, mimo antiguo. La diferencia que existe entre ellos es que cada uno practica en distintas localidades. Por ejemplo, uno en las calles y, como asimismo lo dice, otros en teatro. Característica del mimo: el arte del silencio. Los actores con habilidades para hacer del mimo deben dominar su cuerpo para asimismo llamar la atención del público. Otra de las características también es hacer visible lo invisible. Los mimos toman situaciones de realidad que por lo cotidiano y rutinario de la acción para que pueda llegar a magnificar de tal manera que el público se sienta atraído hacia él con sus actos, con sus movimientos corporales. Otra de las características también que tenemos del mimo es la actuación individual. Por lo general los mimos actúan de manera sola. Como su palabra lo dice, ellos actúan solos. Otra de las características también tenemos la escenificación musical. De esta manera ellos ambientan el lugar para que el momento del acto sea de manera que pueda llamar la atención del público y crear de esta manera un lindo ambiente. También tenemos en las características el maquillaje. Sabemos que en la antigüedad los mimos se presentaban con máscaras, pero ya ahorita en la actualidad se presentan con maquillajes. Otra de las características del mimo es la actuación individual. Por lo general los mimos siempre se presentan solos. También tenemos la característica de escenificación musical. Muchas de las actuaciones de los mimos siempre van acompañados de instrumentos musicales que favorecen la creación atmósfera emocional para que el acto sea más espontáneo, de manera más creativa, que sea más llamativa. También tenemos el maquillaje. En la antigüedad los mimos usaban máscara, pero en la actualidad los mimos se pintan la cara de blanca. También tenemos el vestuario. Sabemos que los mimos se visten de negro, de rojo, de blanco, con prendas que otorguen suficiente libertad de movimiento al momento de desarrollar el acto. También tenemos la técnica de actuación, las cuales se realizan diferentes movimientos, por lo que deben ser flexibles y practicar la movilidad de los músculos para realizar sus actos. También tenemos por otro lado la temática. A través de la obra de mimos se pueden abordar muchas historias, pero sobre todo los que poseen carga dramática. Buenos días, estimadas docentes, mi nombre es Adela Tandazo. Yo les voy a hablar acerca de la danza. La danza es un arte artístico expresado a través de nuestro cuerpo y es una de las maneras más ancestrales que tiene el ser humano de expresarse. Es también llamado lenguaje del cuerpo. Se le vale como una secuencia de movimientos corporales que va acompañado de la música. También es entendida como una expresión de emociones, ya que a través de ellas nosotros queremos expresar muchas veces nuestros sentimientos. Existen muchas danzas alrededor de todo el mundo, dependiendo de sus diferentes culturas. Cada una tiene sus reglas y sus pasos que deben de seguir.
Además, cada danza se caracteriza por tener su propia vestimenta. Por ejemplo, por decirlo así, en la prehistoria se bailaba al compás del sonido de la naturaleza al iniciar. Luego se fue incorporando con palmas, luego buscaron instrumentos de que estés en su medio, o a la final fueron incrementando la voz. Y descubrieron que era una manera también de expresar sus estados de ánimo, de cómo ellos se sentían, de cómo ellos estaban y qué era lo que querían transmitirle a los demás a través de la música o de la danza, a través de los movimientos corporales que ellos hacían. Para finalizar, nosotros con la danza lo que queremos es lograr que el niño desarrolle sus habilidades y destrezas, que él nos pueda emitir a nosotros sus movimientos, sus emociones, sus sentimientos, y así nosotros vamos a ir mejor con ellos, vamos a estar de la mano con ellos y vamos a tener una mejor comunicación, ya que ellos también a través de la danza, que es movimientos, van a desarrollar su sistema psicomotor. Muchísimas gracias, eso ha sido lo que es la danza. Mi nombre es Alexandra. La clasificación de la danza es la coreografía. Es una serie de movimientos corporales que involucran varias partes del cuerpo humano para ser efectuado por una o varias personas. A su vez, es un elemento diseñado, estructurado de forma de patrones, que sigue un ritmo previamente determinado durante un tiempo específico. A través de los movimientos corporales se expresa la intensidad de las acciones y la transformación de los movimientos fuera de lo habitual. 2. Vestuario. Es un elemento importante. Durante el baile, los ornamentos son componentes artificiales externos que apoyan al baile dependiendo del estilo de la danza. 3. El entrenamiento. Es una de las características más importantes de la danza, la elasticidad y la fortaleza que consiguen por medio de la práctica conceden mejores resultados en cuanto a la coordinación y precisión de la ejecución de los movimientos corporales. 4. La estética. Todos los estilos de danza poseen una estética particular en la que forman parte la técnica, el diseño y la ejecución. 5. La interpretación e improvisación. El lenguaje corporal puede ser o no independiente. El lenguaje codificado al que estamos acostumbrados. Es decir, no todos los movimientos deben de seguir una serie de patrones reconocidos por nosotros para entenderlo. 6. La música. Históricamente, la danza ha ido acompañada de melodías y ritmos suaves y armoniosos. Sin embargo, en una danza contemporánea y más urbana, el estilo de la música no ha improvisado demasiado, siendo más importante complementar la coreografía y lo que se quiere expresar con la música más acorde. 7. La danza ha ido evolucionando a lo largo de la historia, adquiriendo una serie de características según la región del mundo. Gracias.